Un país que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y el día de hoy, señor presidente, con el respeto que me merece la bancada de Fuerza Popular, creo que tiene que hacer una memoria acerca de los errores del pasado para convertirlos en historia presente. Pero lamentablemente, y debo decirlo con el respeto que me merecen muchos de mis colegas, por quienes muchos de ellos guardo gran aprecio, estamos volviendo a cometer los errores del pasado. Quiere decir que no se está aprendiendo de la historia pasada. ¿Por qué? En este escenario en el que tenemos un país polarizado por una vacancia que divide a los peruanos y que parte a nuestra sociedad, a diferencia de lo que fue la vacancia del señor Fujimori, en donde el 90% de los peruanos pedía esa vacancia, estamos hablando de que el abogado defensor y que el presidente no han sido claros en su defensa el día de hoy. Y yo debo decir, no hay peor sordo que aquel que no quiere escuchar, ni peor ciego que aquel que no quiere ver. ¿Por qué? Porque en primer lugar, la defensa del presidente de la República se ha basado en señalar el día de hoy que estamos asistiendo a la crónica de una vacancia anunciada, que no se ha respetado el debido proceso, que antes de iniciar este proceso ya se había anunciado que el presidente iba a vacar. ¿O no recordamos aquella famosa conferencia de prensa de nuestros colegas de Fuerza Popular, antes de empezar todo este proceso, cuando le decían al presidente de los pasillos de este Congreso, o renuncia o lo vacamos? Entonces, ¿de qué cosa estamos hablando? ¿De un juicio político en el que el debido proceso, que significa no adelantar opinión, se respeta? ¿O estamos nuevamente ante una pantomima, ante una parodia, en donde se leen libretos previamente escritos, pero no se escuchan las razones que se argumentan en la defensa? Se ha dicho también que se ha infringido el principio de presunción de inocencia, presidente. ¿Y por qué? Porque al presidente se le ha condenado antes de escucharlo. Y eso todo el país lo ha visto, todo el país ha asistido y todo el país sabe que el presidente no ha podido defenderse desde el lugar en el que fue acusado. Mi colega, por quien guardo un especial afecto también, la presidenta de la Comisión Lavallato, sale a los pasillos del Congreso con un documento a denunciar al presidente. ¿Qué es lo que corresponde procedimentalmente en el caso de una comisión investigadora? Que el documento sea actuado en la comisión, que el presidente ejerza su derecho de defensa en la comisión, y no lo ha podido ejercer, y por eso hablamos que se quebranta el debido proceso, se adelanta opinión, se quebranta también el tema de la presunción de inocencia. Y por lo tanto, hoy día, en este juicio político, como lo hemos denominado el día de hoy, que todo el Perú está expectando, viene, y con todo respeto, señor presidente, la congresista Jenny Vilcatoma, y nos trae las declaraciones juradas del presidente ante la Contraloría General de la República. ¿Pero qué nos demuestra ese hecho? Que se está trayendo nueva documentación que no ha sido comunicada previamente al presidente. Quiere decir, respecto a estos documentos que quieren generar una convicción para la vacancia, el presidente no ha tenido derecho a defenderse. Ni el peor de los delincuentes, ni el peor de los delincuentes es tratado como se viene tratando el día de hoy al presidente de la República. La señora Jenny Vilcatoma quiere impresionar a la opinión pública con su argumento xenófobo que el señor Sepúlveda es chileno. Ha repetido 10 veces que el señor Sepúlveda es chileno y chileno. ¡Qué gran argumento, por favor, para sustentar una vacancia de un presidente! ¡Qué gran argumento! Argumento xenófobo, argumento del siglo pasado, de la Edad de Piedra, pero no argumento de fuerza para el día de hoy decirle a la representación parlamentaria que un presidente tiene que ser vacado. No, señores. El presidente el día de hoy ha tenido un gesto muy importante. El presidente el día de hoy se ha disculpado, no una vez, 10 veces. ¿Por qué? Porque no ha sabido comunicar, porque no ha sabido explicar, porque no ha sabido concurrir. Sí, él ha reconocido su error, pero la representación parlamentaria no está dispuesta. Quienes el día de hoy lo condenan anticipadamente no están dispuestos a lograr el día de una decisión
que relieve este Congreso y nos muestre ante los peruanos no como una guerra, no un lugar de batalla en donde se confrontan los congresistas y se pelean y se desangra el país, sino un lugar en el cual se puede escuchar razones. Un minuto, Illana. Muchas gracias, presidente. Se ha dicho que el presidente no ha aclarado absolutamente nada. ¿Qué dice la Constitución? Lo dijo el defensor y lo vuelvo a repetir. Artículo 126. Los ministros no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros, ni ejercer, escuchar bien, ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas. Está clarísimo, presidente. ¿Dónde está la infracción? El presidente encarga la gestión a la empresa Westfield, encarga el ejercicio de la actividad en lo privado. O sea, acá en la Constitución no dice el ministro está impedido de ser propietario de una empresa. No, la Constitución dice que el ministro está impedido de ser gestor, que el ministro está impedido de ejercer, que el ministro está impedido de intervenir, acción, es acción. Cuando uno es accionista y entrega la gestión y entrega la administración, ya no ejerce, ya no actúa. Quisiera decir finalmente unas ideas fuerzas, señor presidente, sobre las falsedades que se han dicho acerca del presidente, una por una. Se ha dicho que el presidente, al ser accionista de una empresa unipersonal constituida en el estado de Florida, sería por solo ese hecho responsable de todos los actos realizados por ellos. Eso es falso. Se ha dicho también que el presidente, por el solo hecho de ser accionista de dicha empresa, sería responsable por todos los actos realizados por su representante. Minuto para culminar. Esto también es falso. Las leyes de la Florida, presidente, hay que analizar, por eso es necesario actuar las pruebas. Las leyes de la Florida, de Estados Unidos, no se guían por el principio de literalidad que se guía para las sociedades en el Perú. También se ha dicho, y es falso, que las leyes de Florida impiden o limitan posibilidad de que un accionista en este tipo de empresas asuma la condición de accionista pasivo mientras desempeña otra función, incluso gubernamental. Es decir, no existe ningún impedimento ni limitación legal para que un accionista en una empresa unipersonal lo siga haciendo, aun cuando no esté involucrado en la administración, gestión u operaciones de la empresa. Es decir, el presidente claramente ha explicado el día de hoy cuál ha sido su responsabilidad en el tema de Westfield. Él no ha tenido ningún tipo de gestión, ni administración, ni acción en la gestión de esta empresa. Y todas las actividades que ha desarrollado esta empresa han tenido que ver con actividades de orden privado que no han colisionado con un solo centavo del erario nacional. Y entonces no hay conflicto de intereses. Señor presidente, creo que estamos llamados en esta hora, a puertas de la Navidad, de buscarle al pueblo peruano, entregarle el regalo de una clase política que está a la altura de las circunstancias. Que el orden constitucional y la institucionalidad democrática debe primar por encima de los apetitos personales y políticos, por las conveniencias de los grupos, porque el Perú está primero, porque el Perú es el país que todos amamos y porque el Perú, hoy más que nunca, es más grande que sus problemas y el Perú, en esta circunstancia de dificultad, será el que juzgue el accionar de la clase política en el país. O nos dirá que continuemos en nuestra representación, o nos dirá a todos, váyanse a su casa. Muchas gracias. A un minuto de su bancada, tiene la palabra el congresista de Belaunde. 3 minutos según indica el rol.